Okay, so our final presentation in this session is by one of our hosts, Oswaldo. So in that sense, he'll need no introduction to have him begin. Thank you, Oswaldo. Thank you, Steve. Bueno, ya para concluir esta sesión de propagación de incertidumbres, ahora le quisiéramos mostrar una propuesta en la que hemos estado trabajando en los últimos meses, sobre todo a consecuencia de esta necesidad de integrar las diferentes fuentes de error como parte de los reportes internacionales. En especial estamos pensando en el reporte que nos ha solicitado el Banco Mundial. Y también, bueno, aprovechar esta experiencia para poder utilizarla en otro tipo de reportes como la Sexta Comunicación, es decir, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en el contexto de la Sexta Comunicación. Entonces, ahorita en principio, pues bueno, básicamente quisiera mostrar de manera muy general, pues bueno, cuál es este aspecto general sobre el análisis de incertidumbre y después, al final, irlo relacionando, pues bueno, con los aspectos prácticos para generar los reportes de emisiones. Entonces, en principio, pues bueno, me gustaría mostrar una introducción general sobre la parte de la propagación de incertidumbres. Después, mencionar cuáles son las diferentes fuentes de error que nos indica el IPCC. Después, mostrar una propuesta de cómo generar una estimación de los errores de medición utilizando como datos la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Y después, mostrar una propuesta de cómo realizar esta estimación de las incertidumbres de los modelos alométricos, para finalmente mencionar de manera muy breve la parte del error de muestreo y la parte de propagación. Entonces, como parte del primer punto, quisiera mencionar de que el IPCC indica de que para el desarrollo de la estimación de las emisiones es igual de importante, pues, la parte de realizar la estimación, en principio, pero esta debe ir acompañada con una cuantificación de las incertidumbres y una combinación de las mismas. Entonces, gran parte del taller ha estado enfocado en principio a esta sección y ahora me gustaría mostrar de manera pues breve la parte de la cuantificación y la combinación de incertidumbres. Y nuevamente todo esto en el contexto de lo que nosotros como país nos hemos enfrentado a la hora de generar los reportes internacionales. Y que son cosas que nos estamos enfrentando hoy en día y que tenemos que resolver en el mediano plazo. Así que, pues bueno, vamos a ver esta parte. En principio, el IPCC también menciona que el análisis de incertidumbre se tiene que hacer a nivel nacional y para cada uno de los componentes. Entendiendo cómo los componentes, pues las incertidumbres asociadas tanto a los factores de emisión como a los datos de actividad. De manera específica, en el caso de la incertidumbre de los datos de actividad, el día de ayer ya tuvimos toda una sesión hablando sobre estos temas, en las que, pues bueno, por un lado, los investigadores de la Universidad de Boston y de la Universidad del Estado de Nueva York nos mostraron cuáles son las propuestas y bueno, que muchas de ellas ya las hemos implementado, pero también pues Chile y México nos mostraron ya ejercicios aplicados para poder cuantificar esta incertidumbre del dato de actividad. Y hoy quisiera comentar, aprovechando también el contexto de la plática de la doctora Ruth, cómo entonces, cuáles son esas diferentes fuentes de error que existen en la parte de los factores de emisión. En principio, pues sabemos que para estimar las emisiones necesitamos datos de actividad, necesitamos factores de emisión y a la hora de ponderar
eso nos obtiene la estimación de las emisiones. Y bueno, esta como tal es la pura multiplicación y es el último paso de todo el proceso de estimar datos de actividad y factores de emisión. Pero pues bueno, esto está sujeto a incertidumbres tanto del dato de actividad como del factor de emisión, y el reto en principio es encontrar cuáles son esas, cuantificar esas diferentes fuentes de incertidumbre, tanto para dato de actividad como para la parte de factores de emisión. Como parte de la incertidumbre del dato de actividad, pues ya me acabo de mencionar que existe toda varias metodologías para poder estimarla. Sin embargo, pues bueno, el otro componente es la parte de factores de emisión. Y en esta parte de factores de emisión es donde, de acuerdo a CHAP, existen al menos 4 fuentes de error que en la presentación de el doctor Javier Gamarra por parte de FAO Roma también las tiene identificadas, ¿no? Que son los errores asociados a la medición, modelos alométricos, la suma a nivel de parcela y finalmente los errores asociados al muestreo. Entonces, la mayor parte de estos, actualmente la mayor parte de estas diferentes fuentes de error las tenemos ya cuantificadas o al menos ya tenemos propuestas para ser implementadas. Y en el transcurso de esta presentación vamos a revisar de manera breve estas propuestas metodológicas que se ha desarrollado para poderlos cuantificar. Bueno, en principio, pues, bueno, es lo que acabo de comentar. Ya tenemos estas diferentes fuentes cuantificadas, pero bueno, el siguiente punto es cómo las propagamos. Y esa va a ser la parte final que vamos a revisar cuando terminamos esta presentación. En principio, en el caso de México, la estimación de los factores de emisión la realizamos en función de los datos que provienen del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Entonces, todos, porque básicamente la información que se requiere para estimar los factores de emisión asociados a la biomasa aérea provienen de el conteo de árboles, los diámetros, las alturas, la identificación de las especies, y después, utilizando modelos alométricos, es que estimamos la cantidad de biomasa. Entonces, toda esta información la obtenemos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México. Y eso, bueno, ya los presentaron en las presentaciones previas. Simplemente voy a mencionar de que la información de diámetros, árboles, frecuencias, tipo de especie, viene de esta fuente de información. Entonces, en primer lugar, como lo mostraba, de acuerdo a CHAP 2004, la primera fuente de error asociada a la estimación de biomasa o carbono es el error de medición. Y la parte del error de medición no es algo que sea frecuente medir, ¿no? Porque finalmente uno sale al campo, recolecta información y no sabemos de qué tamaño pueda ser ese error. Entonces, pues bueno, si bien México cuenta con 2 ciclos del Inventario Nacional Forestal, acumulando un total de 2.8 millones de árboles, estimar cuál fue el error de medición asociada a estos datos es difícil. Entonces, por lo tanto, pues buscamos alguna forma de tratar de calcular este error de medición y encontramos de que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos tiene información de un muestreo de supervisión para los primeros años. Es decir, en los primeros años del inventario se tenía información del levantamiento del muestreo y meses después fueron otras brigadas a volver a medir estos sitios. Entonces, para ese subconjunto teníamos 2 remediciones con poco tiempo de diferencia. Entonces, identificamos que eso podía ser una fuente de información para poder
tratar de medir las diferencias que existían entre la medición de la brigada original y la medición que realizó la brigada de verificación. Y entonces, más o menos eso fue para los primeros años el 10% de la muestra, entonces teníamos suficiente información para hacerlo. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que esta información de que la información levantada no era con un seguimiento árbol a árbol. Entonces, que eso fue una pregunta de los compañeros de Honduras. Al no hacer un seguimiento árbol a árbol, entonces no podíamos saber si las variaciones se debían a un problema de un error de medición o simplemente que fueron árboles distintos. Entonces, dada esa situación, tuvimos que encontrar otra forma de aproximar este enfoque para tratar de cuantificar la medición asociada al error de medición. Entonces, lo que encontramos fue que podríamos utilizar un enfoque que se utiliza en los procesos de control de calidad, donde se trata de identificar o aislar las diferentes fuentes de error y quedarnos al final de cuentas con las fuentes de variabilidad asociadas a, por ejemplo, el error de medición. Es decir, tratamos de ir quitando toda la variabilidad asociada a un diferente periodo, a una diferente brigada, a una diferente parcela, a un diferente tipo de ecosistema. Y para poderlo lograr esto, entonces hacemos una matriz donde primero ponemos la información que se utilizó para campo, en el muestreo, y después de esto generamos otra matriz con la información que se utilizó en la verificación. Y de esta manera, pues nuevamente utilizando modelos lineales de efectos mixtos, tratamos de identificar cuáles son un modelo de regresión múltiple donde tratamos de quitar o identificar esas diferentes fuentes de variabilidad. Y al hacer esto, el siguiente paso es pues también identificar cuál sería la variabilidad asociada a cada una de esas fuentes. Donde pues las últimas que nos interesan son las asociadas a los errores de medición. Entonces, después de ir eliminando cada uno de estos procesos, nos vamos quedando con las fuentes de error que no se pueden explicar debidas a al tipo de ecosistema, al tipo de a la unidad de muestreo, el tipo de brigada, al tiempo. Entonces vamos quitando esas fuentes de error y finalmente nos quedamos con las que nos interesan, en específico la de repetibilidad. Por lo tanto, hasta ahorita pues el enfoque era como que muy más directo. Sin embargo, después de analizar los datos nos encontramos que no eran normales. Entonces tuvimos que hacer una transformación y al hacer esta transformación ahí se nos complicó todo. Así que al hacer una transformación log normal, pues pudimos hacer los datos ya más normalizados, se hicieron algunas pruebas, pero después de esto, toda la inferencia, todos los cálculos se nos complicaron. Y entonces tuvimos que rehacer prácticamente todo, después de que ya estaba concluido, y al final de cuentas, pues tuvimos que hacer bastantes maniobras para regresar los datos a su versión original y poderlos hacer escalables a lo que nosotros necesitábamos. Y al final de cuentas logramos encontrar esto. Estos son los errores asociados ya a los errores porcentuales asociados a la medición, específicamente al diámetro. Y encontramos que son errores grandes, que por ejemplo para un bosque coníferas primario, el error de medición puede andar del orden del 20 al 21%. Y entonces esto fue un hallazgo importante porque nos permitió dar luz de ver la posible magnitud de la diferencia entre la medición y la verificación.
Y entonces, como pueden ver, y aparte de eso, dado el problema de la simetría de la información, pues entonces encontramos que los intervalos de confianza son asimétricos. Así que, pero bueno, en general todos se comportaron del orden de entre 15 y 21 o 22% estos errores de medición. Entonces, esa fue la primera parte, tratar de cuantificar la magnitud del error de medición bajo esta aproximación. Evidentemente, ahora pues se han hecho ya mejoras al Inventario Nacional Forestal y ahora se está tratando de dar seguimiento árbol a árbol en todas las remediciones. Sin embargo, pues bueno, como les comento, el Banco Mundial ha estado solicitando esta información y bueno, hemos tenido la necesidad de recurrir a este tipo de aproximaciones que si bien, bueno, han sido en principio algo complicadas, nos dan una primera idea de la magnitud de estos problemas de la información. Y bueno, esto va ligado posteriormente a lo que nos ha indicado la doctora Ruth, en el que, bueno, estos errores, si bien aquí ya pueden ser grandes, cuando uno los empieza a propagar, resulta que se empiezan a hacer más pequeños, ¿no? Sin embargo, pues como una solicitud del Banco Mundial, es que tuvimos que recurrir a tratar de hacer este esfuerzo por cuantificarlos. Y después la siguiente fuente de error son los modelos alométricos. Y los modelos alométricos también representan un reto. ¿Por qué? Porque en principio, pues bueno, a diferencia de lo que nos presentó el doctor Tom del Servicio Forestal de los Estados Unidos, México, en la que en Estados Unidos están utilizando modelos de volumen, y tienen muchísimos, México está utilizando para la estimación de biomasa modelos de biomasa. Y son modelos de biomasa que fueron recopilados a lo largo de todo el país, una parte en el sur de Estados Unidos y otra parte en Centroamérica. Y esta información, nosotros pues bueno, hicimos esta recopilación y llegamos a obtener un total de unos 600 modelos alométricos. Y de estos 600 modelos alométricos, en realidad más o menos 300 son los que realmente son de biomasa aérea y son los que estamos utilizando para la estimación. No obstante, pues bueno, estos modelos son heterogéneos. No fueron diseñados específicamente para hacer un reporte nacional, sino que fueron diseñados con fines de investigación en ciertas áreas. Sin embargo, pues bueno, es la información más tangible que tenemos. Además, pues bueno, la mayor parte de estos modelos alométricos no cuentan con intervalos de confianza. Y entonces, y tampoco cuentan con suficiente información para reconstruir estos intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son necesarios para poder estimar las incertidumbres asociadas a cada predicción de biomasa, como nos mostró la doctora Ruth Yanay. Entonces, sin embargo, pues bueno, nosotros tenemos 300 modelos alométricos, la inmensa mayoría no tiene suficiente información para reconstruir estos intervalos de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nada más tenemos la pura línea y no sabemos, tenemos el tamaño de muestra con la cual fue construido ese modelo alométrico y en el mejor de los casos el R cuadrada. Pero mucha más información para saber cómo reconstruirlos no está en los datos originales, no está en la información disponible en ninguna parte. Y eso, cuando decimos que ninguna parte está disponible, es porque ya hicimos un esfuerzo por recopilar la información, la información original con la cual se construyeron estos modelos. Y después de 8 meses de trabajo, al final de cuentas encontramos muy poca información. Entonces, por lo tanto, pues nos encontramos con que tenemos solamente para el 95% de los casos de estos modelos, solamente contamos con el puro tamaño de muestra y el R cuadrado. Entonces, y para poder generar estos intervalos de confianza, pues necesitamos pues recurrir a otro tipo de técnicas. Entonces, afortunadamente, pues en los últimos años se han desarrollado técnicas para generar o reconstruir intervalos de confianza de los modelos alométricos a través de simulación numérica. Uno de ellos es la del doctor Craig Wyson, que genera una propuesta para
simular los intervalos de confianza utilizando esta información base, ¿no? Un tamaño muestra, un R cuadrado. Y por otro lado está también el paper de el doctor Stig Magnussen, en el que también busca recrear las matrices de covarianza para que posteriormente se generen intervalos de confianza, utilizando igual como información base la parte de el tamaño muestra y el R cuadrado. Entonces, básicamente esos son algunos de los trabajos que hemos encontrado para poder enfrentar este reto que tenemos. Porque, pues bueno, a diferencia de otros países, en el caso de México, pues necesitamos reconstruir estos intervalos de confianza para 300 modelos alométricos que básicamente no tienen información más que eso. Entonces, en principio, pues bueno, ambos trabajos los hemos ya sistematizado en códigos en R para poderlos reproducir. Y para el segundo caso, y esto también con apoyo del doctor Stig Magnussen, pudimos generar estas matrices de covarianzas para los 94 modelos que estamos utilizando ya específicamente, porque si bien tenemos 300 modelos, después de utilizar el árbol de decisiones que mostraron el día lunes nuestros compañeros, al final de cuentas realmente utilizamos cerca de 100 modelos. Entonces, para no concentrarnos en modelos que no estamos utilizando, tratamos de reconstruir las matrices de covarianzas para los modelos que sí utilizamos. Y entonces, bueno, aquí no aparece, pero la lógica detrás de esto es que se busca un subconjunto, la forma de reconstruir estas matrices de covarianzas que permiten reconstruir los intervalos de confianza, se basan en una lógica muy sencilla, como tratar de agarrar y identificar un subconjunto de muestra que sea lo más similar a lo que realmente se utilizó para generar el modelo. Y entonces hace unos ejercicios de simulación para identificar qué subconjunto de datos te podría dar este modelo con ese R cuadrado. Y ya cuando tienes este subconjunto simulado, entonces vuelves a reconstruir el modelo y obtienes las matrices de covarianzas. Y estas matrices de covarianzas se convierten entonces en el insumo esencial para poder generar estos intervalos de confianza. Lo ideal sería contar con la información y poder utilizar el enfoque que nos mostró la doctora Ruth Yanay. Sin embargo, en la práctica no tenemos la información original, no tenemos los datos del muestreo original de los árboles que se instruyeron y por lo tanto pues recurrimos a este enfoque de simulación. Entonces, con esta información, con estas matrices de covarianzas, el siguiente paso es, ese es el insumo para poder reconstruir los intervalos de confianza de los modelos alométricos. Ahora, antes de pasar a la parte de propagación, que como nos mostró la doctora Ruth Yanay, el siguiente paso es el error de muestreo. Y el error de muestreo ya lo hemos visto mucho, ¿no? Simplemente sabemos el estimador, vemos cuál es la variabilidad entre las unidades muestrales y, pues bueno, ya es un caso muy, muy conocido. Y pues bueno, para cada reservorio eso ya lo tenemos listo, así que no me voy a concentrar acá. El siguiente punto, y que es de interés, es la parte de propagación del error. Y, como ustedes saben, pues tenemos información de parcelas. Vamos a pensar que esta es una parcela y que cada uno de estos puntos blancos es un árbol. Entonces, si suponemos que tenemos 3 parcelas y al interior de cada parcela tenemos 3 árboles, cada uno de esos árboles va a tener su diámetro con un error asociado. Entonces, lo ideal, y siguiendo un proceso de Monte Carlo anidado, sería, pues bueno, tener tu diámetro y generar un error. Y este error, hagan de cuenta que a lo mejor acá tenemos un diámetro de 30 y le generamos un error del 10%, y a lo mejor entonces el valor va a estar entre 27 y 33. Entonces, agarramos un número aleatorio en ese rango, y a lo mejor ese valor fue de 32, ¿no? Y ese 32 vamos y lo evaluamos en el modelo alométrico, y este también va a tener sus intervalos de confianza.
Aquí tenemos todavía una discusión con Ruth para ver cuál de los dos intervalos de confianza de los que explicó hoy son los que tenemos que tomar en cuenta. En principio, aquí estamos tomando el intervalo de confianza de la predicción. Entonces, ya que tenemos este valor, vamos a imaginar que nos dio un valor de 30, pues aún así va a tener otra incertidumbre asociada al modelo, donde el modelo alométrico lo que predice es el diámetro y para cada diámetro cuál es la estimación de biomasa. Evidentemente, esa estimación de biomasa va a tener un error asociado y ese es el que se busca generar con estos intervalos de confianza simulados. Y después de esto, pues acá vamos a tener un valor de biomasa para cada uno de estos 9 árboles, donde ya lleva el error de medición, el error del modelo y después esto nos genera un valor promedio de biomasa. Y ese proceso lo repetimos para después tener una posible distribución de estos valores promedio de biomasa. Entonces, es un proceso anidado de varios Monte Carlos. Primero, generación de números aleatorios propagando el error de medición, luego el error del modelo y luego finalmente el error asociado al promedio. Entonces, en términos más así, como haciendo una ventana, eso es lo que sucedía. Primero que si tenemos un valor de diámetro con un nivel de este error, una incertidumbre del 10%, quiere decir que entonces este valor de 30 puede andar entre 27 y 33, es decir, 10% menos, 10% más. Y entonces, bajo una distribución normal, igual generamos un número aleatorio de este diámetro, después lo metemos en el modelo alométrico y el modelo alométrico también va a tener un error asociado y entonces va a tener, la estimación de biomasa va a tener un valor, un posible intervalo de confianza donde va a estar, donde se va a encontrar la biomasa estimada, ¿no? Que en este caso, si pensamos que esta incertidumbre es del 40% y asumiendo simetría, entonces vamos a tener aquí un valor como entre 60 y 140 y después otra vez generamos un valor aleatorio entre ese rango y esto va a ser un valor. Y así repetimos. Entonces imagínense, para 2.8 millones de árboles y unas 10,000 simulaciones en cada proceso, se convierte en un reto informático. Pero acá tenemos un problema. Como les había comentado, no tenemos estos intervalos de confianza, tenemos modelos alométricos que tienen muy poca información y entonces una alternativa para generar estos modelos alométricos es, en principio, utilizar la matriz de varianzas y covarianzas que nos van a generar los intervalos de confianza para generar simulaciones. Y entonces, al generar simulaciones de diferentes modelos alométricos con interceptos ligeramente diferentes, entonces podemos obtener unos intervalos de confianza simulados. Por ejemplo, si tenemos este modelo de biomasa, que es un modelo de biomasa real que nosotros utilizamos, lo hacemos lineal, aplicando el log-log que mencionó Ruth en su presentación, y si para esto solamente contamos con el tamaño muestra y su R cuadrado, entonces, aplicando la metodología de reconstrucción de las varianzas, podemos obtener esta matriz. Y esta matriz nos puede entonces generar estos intervalos de confianza ya simulados. Entonces, es una aproximación, evidentemente sabemos que tiene sus supuestos, pero es hasta ahorita lo mejor que hemos logrado hacer. Y esto es solamente los puros intervalos de confianza del modelo. Si a estos le añadimos el error de medición, va a suceder al menos en las simulaciones que hemos hecho, nos sucede lo siguiente. Si le metemos un error de medición, donde los rojos son los intervalos de confianza, incluyendo el error de medición, un error de medición del orden del 20%, y utilizando unas 100 simulaciones, obtenemos estos intervalos de confianza, los rojos. Los negros son los intervalos de confianza solamente del modelo.
Si aumentamos el número de simulaciones a unas 1000, entonces estos intervalos de confianza se empiezan a acercar a la parte de los intervalos de confianza del modelo. Y a la hora de llegar a unas 100.000, a unas 10.000 simulaciones, vemos que entonces el error de medición es prácticamente despreciable. Y entonces todo el esfuerzo que hicimos para tratar de cuantificar el error de medición utilizando la primera metodología, pues resulta que no es significativo, ¿no? Y entonces, y probablemente pienso que nos va a pasar algo similar cuando después propaguemos la incertidumbre del modelo. Pero en principio, esto es algo un resultado que hemos encontrado a la hora de realizar esta propagación de incertidumbres para estas dos primeras fuentes, de error y de modelo volumétrico, que era algo que teníamos pendiente. Entonces, pues bueno, sería todo en términos de propagación. Y claro, ahorita este es un primer ejercicio que todavía estamos en proceso de discusión, en proceso de consolidación, como parte, en principio, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Pero claro, los retos computacionales son altos porque hacer esta simulación nos tardó para un solo modelo, un solo árbol, nos tardó como media hora, ¿no? Entonces, requerimos 2.8 millones. Así que tendríamos que, en principio, buscar de qué otra manera es atender este problema. Pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tengo un montón de preguntas, voy a seleccionar una probablemente importante y el resto las hablamos luego. Bueno, para mí es impresionante lo que habéis hecho. Yo no he visto a nadie, al menos a nivel de gobierno, hacer este tipo de situaciones. Pertenecen más al mundo académico de Ruth que al de un equipamiento de un gobierno. O sea que es admirable realmente el ejercicio. Pero bueno, tenía varias preguntas. Bueno, una de ellas es simplemente respecto a la situación de las parcelas. ¿No teníais ninguna parcela que fue inaccesible en ningún momento? ¿Puedes repetir? Inaccesibilidad de parcelas. Sí, tenemos como un 8% de inaccesibilidad. Bueno, ya esta es la persona más adecuada. Sergio Villela, ¿cómo qué porcentaje de inaccesibilidad tenemos entre el primero y el segundo ciclo del inventario? Sobre el 8%. Sí, es correcto, por el 8%. Vale, no, entonces no es muy grande entonces. No, era para saber exactamente cómo habíais calculado o recalculado el error de muestreo, teniendo en cuenta la inaccesibilidad. Sí, no hicimos ninguna corrección en función de eso. Voy a dejar, por si acaso hay gente que quiere, porque si no son demasiadas preguntas. Primero quiero agradecer a Osvaldo por su presentación bien clara e interesante. Tengo una pregunta. Si entendí bien, supongo que este es para nada más un modelo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si tiene la idea de, por ejemplo, de aplicar la misma simulación para varios modelos, para el mismo caso, si se puede. Mi pregunta es si tiene la idea de cómo van a validar sus modelos, porque este es un modelo, ya tienen la idea de cómo se comporta con los tamaños de muestras, no sé, número de simulación Monte Carlo. Y si piensan ahora generalizar por varios modelos, por un caso, ya tienen la idea de cómo van a validar estos modelos para hacer algo de filtración, para que quede tal vez un número de modelo aplicable. Esa es mi pregunta, Osvaldo. Aquí tenemos ya identificados los más o menos, bueno, este es un dato anterior, ahorita estamos utilizando unos cuantos, Chuy.
¿Cuántos modelos estamos utilizando ahorita para la última versión? ¿Como 104? ¿112? Ahora estamos utilizando 112 modelos en la última versión de estimación de biomasa. Y pues bueno, para 94 de estos 112 ya tenemos reconstruidas sus matrices de covarianza. Solamente nos faltaría este subconjunto que salió, ese subconjunto nuevo. Pero ya tenemos los códigos en R para poderlo hacer. Solamente necesitamos identificar el modelo, linealizarlo y reconstruir su matriz de varianzas y covarianzas. Tengo una idea para evaluar las incertidumbres en la matriz reconstruida. Quizá ya lo intentaron, pero si hicieran ese ejercicio con ecuaciones donde sí tenemos la información completa, como las que yo usé, quiero ver lo que ustedes pudieran predecir si solo tuvieran mi muestra y R al cuadrado, si ustedes pudieran obtener la misma incertidumbre de mis modelos como yo los tengo utilizando la información completa. Sí, aprecios, debí de haber dicho esto en mi presentación. Nosotros tenemos la información original para nuestros árboles y sabemos todo lo que quisiéramos saber sobre nuestra muestra. Y sí, aprecio que eso no está siempre disponible para ustedes. Me encanta lo que hacen y estoy interesada en las incertidumbres de cómo ustedes estiman su error de modelo. En el artículo de Stig Magnussen se hace una comparación entre algunos modelos que tienen la información completa y la reproducen. Entonces ahí es donde se encontró que funcionaba más o menos bien. Para el caso de México, como no teníamos esa información, entonces estamos asumiendo que la información es correcta, pero después de un trabajo en el que buscamos la información para algunos modelos, creo que podríamos hacer este ejercicio y, claro, compartir la metodología para que en los casos donde tú tienes toda la información podamos hacer esta comparación. Osvaldo, muchas gracias por tu presentación. Coincido con Javier, pues que es un desarrollo científico bastante importante y pues todos los países creo que apuntamos a eso. Yo voy a hacer como dos preguntas más en el contexto político. O sea, primero, este nuevo método, como qué costo efectividad tienen con relación a lo que venían haciendo. Y lo digo es porque en el caso de Colombia, pues también estamos evaluando qué nos implica tener una incertidumbre menor, sabiendo si es considerablemente menor o marginalmente menor, porque al igual que lo mencionaba Javier, pues probablemente los recursos financieros al interior del gobierno, digamos, no estén disponibles para hacer este tipo de mejoras y pues se está buscando tener relaciones con la academia. Y lo segundo es, mencionaste al inicio de la presentación que llegaron a esto por requerimiento del Banco Mundial, entonces quería saber si era por el marco de pago por resultados y si, digamos, la respuesta fue solo por eso o lo tenían, digamos, implícito en el plan de mejora del inventario nacional. Fue en principio, sí lo teníamos como parte, bueno, la primera pregunta, ¿qué costo efectivo es? En realidad es una cuestión más bien de las metodologías están desarrolladas por otros investigadores, nosotros solamente estamos tratando de implementarlas y bueno, el costo ha sido sobre todo en términos de hacer pruebas, hacer análisis, hacer reuniones con investigadores, específicamente como en principio con Craig, con Roots y de manera interna, ¿no? Entonces es más bien como cuestión de trabajo, porque en realidad mucho de esto es información que ustedes ya tienen y que más bien es tratar de aplicar estas metodologías. Entonces creo que lo más importante sería, en términos de costo efectividad, tratar de fortalecer las capacidades. Eso sería
lo que yo veo más, que llevaría el mayor costo, ¿no? Y porque en cuestión de insumos ya se tiene la información. Y por otro lado, en términos de esta pregunta más de tipo política, esta información, en principio nosotros sí la teníamos considerada como parte del plan de mejoras, pero cuando llegaron los revisores del TAP, en el marco del FCPF, del Phone Carbon, siempre se me olvida la Partnerships, ellos sí nos estuvieron insistiendo mucho en estas otras fuentes de error, ¿no? Pero estamos hablando que eso fue hace un año y en aquel momento todavía no teníamos listo todo este análisis, como para, en principio, decirles que al menos el error de muestreo, el error de medición es muy pequeño y tampoco teníamos todavía este análisis respecto a los modelos alométricos. Entonces, sí fue algo en el que nos los pidieron mucho, les explicamos cuál era la situación. Y bueno, un caso donde fue posible realizar todo este análisis completo de incertidumbre fue el caso de Chile. Entonces, y de ahí es de que Chile nos ha forzado a que también nosotros tratemos de cubrir este análisis completo. Quería aprovechar el último comentario porque es solamente un comentario, pero realmente para nosotros, para agencias internacionales como nosotros, lo que estáis haciendo vosotros en cierto modo es muy negativo. Y te voy a explicar por qué. Porque estáis mal acostumbrando los donantes con una metodología tan compleja y tan exacta o tan precisa que de alguna manera hay el peligro de que los donantes acaben pidiendo reportes similares a muchos de los países con los que trabajamos. Y como tú bien mencionadas, al final el problema de financiación está relacionado a capacidades, ¿no? Entonces nos vais a hacer trabajar mucho más a nosotros con muchos países que no tienen las capacidades que México ya tiene, ¿no? Solamente un comentario. Bueno, pero también puede servir para mostrar de que a lo mejor mucho de esto se tiene que eso tiene que ser más pragmático en caso de que acá podemos demostrar que a lo mejor no tiene, como mostrar en algún momento esta Ruth, que algunos de esos errores aportan muy poco y que ahorita si les decimos a ellos, bueno, no tenemos elementos para decirle a los donantes de qué tamaño es el animal, ¿no? Si es chiquito, si es grande, o sea, tenemos que mostrar evidencia de las implicaciones. Y creo que puede ser un arma de doble filo. Sí.